¿Qué tenemos que ver en Irak, verdad? Tropas en Afganistán o en Líbano. Tiene que ver con esa mirada de seguridad nacional en que nos involucramos. Y además tenemos leyes antiterroristas en toda Centroamérica, una cosa inaudita, ¿verdad? Seguramente porque en El Salvador hay un edificio que se llama el World Trade Center, ¿verdad? Quizás creen que puede haber algunos aviones que puedan estrellarse en esos pequeños edificios de San Salvador. Pero lo que sí es cierto es que estas leyes antiterroristas han llevado a la criminalización del movimiento social. Operan justamente desde esa perspectiva. Grupo de compañeros y de compañeras en oposición pacífica al proceso de privatización del agua, ¿verdad? Fueron arrestados hace unos años, le aplicaron la ley antiterrorista y estuvieron presos sin tener posibilidad de recurrir a sus derechos, ¿verdad?, civiles y políticos durante ese tiempo por el carácter de la captura que les habían dado. Cuando se habla de tratados de libre comercio, le viene a la cabeza uno que son tratados para el intercambio de bienes o de servicios. Voy a exportarte frijoles, alubias, y voy a comprarte tractores. Y el tratado servirá para establecer las normas de origen, para establecer los aranceles, para facilitar el comercio. Tratado de libre comercio. Pues bueno, los tratados de libre comercio efectivamente incluyen un componente comercial que se llama acceso a mercados. Pero no es eso lo más relevante. Lo más relevante de un tratado de libre comercio no es el comercio. Tampoco los tratados de libre comercio contribuyen al libre comercio. O sea que ni son tratados comerciales ni son tratados de libre comercio. Son un instrumento político. Es un instrumento clave en la estrategia de seguridad nacional. Estos tratados de libre comercio permiten, por su jerarquía jurídica, legitimar las reformas neoliberales que se han aplicado en nuestros países por la vía de la condicionalidad de los préstamos de ajuste estructural. Y estos tratados de libre comercio invaden competencias soberanas de los estados. Si el TLC no tiene como principal propósito el comercio, ¿cuál es el propósito del TLC? Y aquí vienen las corporaciones. El propósito fundamental del TLC está fundado en las inversiones. En las inversiones. Si querés, en orden de prioridad, inversiones, propiedad intelectual, segundo. En tercer lugar, comercio transfronterizo de los servicios. Y en cuarto lugar, contratación pública. Ese es el sentido de un TLC. No se trata de que voy a exportar mangos a Las Vegas o voy a exportar queso a Nueva York. No es eso. El sentido del TLC está suprimir cualquier obstáculo, cualquier regulación a los inversionistas extranjeros. Ese es el propósito. Fortalecer la normativa más allá de lo que la OMC establece en los ADPIC, acuerdos de derechos de propiedad intelectual aplicados al comercio. Fortalecer, blindar la posibilidad de patentar incluso la vida misma. No es un exceso lo que le estoy diciendo, se lo voy a demostrar luego. Busca liberalizar los servicios. Hay servicios públicos que aún no han sido privatizados, pero con esto se empuja hacia la privatización. Y en cuarto lugar, garantizar un trato preferencial al inversionista extranjero en la participación de las licitaciones públicas, las obras públicas, las contrataciones de los gobiernos centrales, gobiernos locales
instituciones autónomas. Esto es lo que le da sentido al TLC. Esto es lo que le da sentido al pilar comercial del acuerdo de asociación. Las corporaciones europeas necesitaban un acuerdo de asociación porque sus homólogas estadounidenses ya tenían un marco creado por el CAFTA que les resulta ser absolutamente beneficiosos. Lo vamos a ver. Nos promovieron el CAFTA como un instrumento para el crecimiento. Decía algunos presidentes, vamos a duplicar las exportaciones, vamos a duplicar el crecimiento de la economía. El CAFTA entra en vigencia en El Salvador a partir del año 2006, acá, a partir de este año. Y aunque aquí se puede ver en esta caída el impacto de la crisis financiera y las afectaciones a la economía salvadoreña, porque esta gráfica lo que muestra la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del país, estos son los años de CAFTA. Son los años en que hemos tenido más bajo crecimiento económico. O sea que ese presunto beneficio no ha sido tal. Esta es la tendencia de los salarios reales en el país, desde 1965 hasta 2010. Estos son los años de CAFTA. Los salarios reales no se han mejorado significativamente. Sí ha ocurrido algo interesante, y es que se ha profundizado la expulsión de la población. El sistema económico salvadoreño es una maquinita perfecta, es como un relojito suizo que genera exclusión y empobrecimiento. La gente sale, 10.000 y pico de personas al día salen del país, y salen por diferentes razones. Por el proceso de empobrecimiento a que conlleva el funcionamiento del sistema económico salvadoreño, por la falta de acceso a servicios públicos fundamentales, cuyo acceso es un derecho inalienable, porque la flexibilización del mercado laboral ha llevado a una inestabilidad en sus puestos de trabajo, a una precarización de las condiciones de empleo, y es expulsado. La gente sale de su país al exilio económico. Eso no solo en El Salvador, pero en El Salvador notoriamente. Y la gente se ve forzada a jugarse la vida, porque no toma un avión para irse a Estados Unidos, pasar por México. Las rutas de los migrantes y de las migrantes están controladas por los grupos de narcotráfico. Es una cosa espeluznante. O sea, tomar esa decisión implica estar en una situación, o parte de estar en una situación de desesperanza. Y es la alternativa para poder sobrevivir. Entonces, estas personas que son expulsadas van a Estados Unidos, sufren discriminación, transculturización, hay un crecimiento, me imagino que igual que en Europa, de la xenofobia y el racismo en Estados Unidos bestial, aunque la población inmigrante en Estados Unidos es la que mueve el sistema económico estadounidense, ¿verdad? Y el punto más importante es que esta gente que es expulsada remesa, transfiere a la economía salvadoreña lo que se llama como transferencias privadas, unilaterales, remesas familiares, y esa es la principal fuente de divisas de nuestras economías. En México, las remesas de los mexicanos y de las mexicanas representan más que lo que obtienen en concepto de exportación de petróleo. ¿Qué tal? Miren el caso este. En El Salvador, en la época del neoliberalismo, la principal fuente de divisas es este tramo de color rojo, remesas familiares. Antes del neoliberalismo, como la mayor parte de economías dependientes de la región, la principal fuente de divisas era las exportaciones principalmente de café. Y solo quiero notar, ¿verdad?, de que con la implementación del TLC, que está por aquí, 2006, este gráfico lo que muestra es la profundización del déficit comercial con los Estados Unidos. ¿A quién ha beneficiado el TLC? Este trazo de color verde marca la tendencia de las importaciones. Las barras azules marcan la tendencia de las exportaciones. Y este trazo de color rojo marca el déficit. El déficit se ha ido ensanchando a lo largo de la historia. Pero el nivel más alto, la brecha mayor
ha sido con TLC. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que este instrumento en lo comercial ha profundizado las brechas de desigualdad entre esos dos países. Ahora El Salvador es más dependiente comercialmente hablando de Estados Unidos que antes del TLC. ¿Qué le vendemos a Estados Unidos? Le vendemos ropa, textiles elaborados en la maquila, vendemos café, vendemos productos primarios o productos de la industria manufacturera con poco valor agregado. ¿Qué compramos de Estados Unidos? Ahora compramos petróleo y derivados de petróleo, compramos maquinaria y equipo, y ojo, hoy compramos maíz, hoy compramos arroz, hoy compramos granos básicos que siempre hemos producido, pero que ahora tenemos una dependencia agroalimentaria de Estados Unidos. México, antes del TLC con Estados Unidos, era exportador neto de maíz a Estados Unidos. México es ahora el segundo importador más grande de maíz de los Estados Unidos. Es un instrumento perfecto para las corporaciones y genera un problema de pérdida de la soberanía alimentaria. Y esto va aparejado a otros problemas mayores. Por ejemplo, importamos maíz Starling, modificado genéticamente. Importamos arroz transgénico. Es una pérdida absoluta de la soberanía alimentaria. Entonces es un instrumento perfecto, porque las empresas transnacionales que controlan la cadena agroalimentaria reciben en Estados Unidos subsidios. Esa discusión sobre los subsidios es interesante. ¿Es correcto subsidiar a las empresas? Yo creo que sí. Son empresas estratégicas, ¿verdad?, para las economías, bien que lo subsidien, pero esa política de doble rasero, ¿verdad? Yo protejo a mis empresas y te exijo a vos, por la vía de la condicionalidad, por la vía de la aplicación de los acuerdos o tratados internacionales en materia de comercio, que desmontes los apoyos y los subsidios a tu sector agropecuario. Eso no es admisible. Y lo que ha pasado es eso: el arroz en Estados Unidos recibe un subsidio de 81% del coste de producción. 81%. ¿Y cuánto paga el arroz estadounidense para entrar al mercado salvadoreño? 0% es el derecho arancelario de importación. ¿Quién puede competir con él? 81% de subsidio de tu coste de producción y no pagas impuestos frente a una producción con un subsidio de 0 y que paga IVA 13%. Es decir, ¿cuál es la consecuencia lógica? Quiebra de la producción doméstica, deterioro de los términos de intercambio, empobrecimiento en la zona rural y continúa el ciclo de la migración. Ahora, como es un ciclo vicioso que favorece el status quo, ¿quién está interesado en revertir o en cambiar la lógica del molde? Pues nadie. Los TLC no son instrumentos para el desarrollo, eso sí. Quizás lo primero que hay que decir es que los tratados de libre comercio están atravesados por dos principios: trato nacional y trato de nación más favorecida. Esos dos principios están inspirados en un planteamiento que creo que ninguna o ninguno de nosotros podríamos estar en contra. El principio es no discriminación. No estamos a favor de la discriminación, pero el problema es que esa no discriminación es para la inversión extranjera. Trato nacional que implica los estados centroamericanos están en la obligación de darle a los inversionistas extranjeros estadounidenses el mismo trato que le dan a los nacionales o mejor. O sea que en la práctica es un tratamiento discriminatorio en contra del nacional. Uno de los argumentos en este recurso de inconstitucionalidad del CAFTA era justamente en esto. Y la sala lo ha admitido. Porque el trato nacional, en el caso de El Salvador, vulnera el artículo 3. El artículo 3 de la Constitución prohíbe. No es posible discriminar a nadie en razón de varias situaciones, incluyendo nacionalidad. Y el trato nacional sí lo hace. Y también vamos a decir, el pilar comercial del acuerdo de asociación también recoge trato nacional y trato de nación más favorecida. En una conversa que tuvimos hace unos años en el Parlamento Europeo, en Bruselas, con este señor que se llama Obiols, creo yo, es un representante español ahí en la Unión Europea, con el Parlamento Europeo, yo le cuestionaba, bueno, vamos a ver, ¿por qué no se recoge en el acuerdo de asociación, siendo que se presenta como un instrumento de fomento al desarrollo, el principio de trato
especial y diferencial, que lo reconoce la OMC, un trato preferencial en virtud de las asimetrías o de las desventajas que tiene una parte en términos de asimetría. Pues nada, la misma regla. Es como convocar a un combate de box, ese acto horrible, ¿verdad? Pegarse con guantes en la cara, con el cuerpo. Y llevas al gigante este, digamos, Mike Tyson, por ejemplo, 10 metros de alto, una dinamita en cada puño, y el pigmeo. Asimetrías claras, y le aplicas la misma regla a los dos. Aplicar la misma regla a los dos, está permitido morder la oreja. Y Mike Tyson, que me encanta morder la oreja al contrincante, una mordida a la oreja al pigmeo se lo traga, pero una mordida a la oreja del pigmeo a Tyson, si es que lo alcanza, es como un zumbido lejano de un mosquito. Entonces, en la práctica, este principio de transformación más favorecido, o el trato nacional, es un trato que profundiza las asimetrías. ¿Cómo puede ser un instrumento para el desarrollo? Quizás el punto relevante del CAFTA, y que es el punto central para las inversiones extranjeras, es el capítulo de inversiones. Esa imagen lo dice todo. El CAFTA es una plataforma, un instrumento cuyas reglas están definidas por los Estados Unidos, y en este caso por la Unión Europea. Quien tira los dados no son los gobiernos de Centroamérica y mucho menos los pueblos de Centroamérica. Y lo que está en juego son nuestros recursos naturales y nuestros estados. Miren los dados: 6, 6, 6. Eso porque un buen amigo mío, el obispo luterano, me dice: mira, esto del CAFTA es una concepción del maligno. Muy bien, 6, 6, 6. ¿Qué hay detrás del capítulo de inversiones? Lo que busca es suprimir cualquier regulación a las inversiones extranjeras. Ese es el propósito. ¿Y cómo se logra? Primero veamos el concepto de inversión o de inversionista. Un alumno o una alumna que te responda una definición de inversión así está suspendida, porque es una definición absurda. Miren lo que dice el texto del CAFTA. ¿Qué es inversión? Todo activo, propiedad de un inversionista que tenga las características de una inversión. ¿Qué tal? Sí, pero es un concepto sombría, porque bajo ese concepto cabe todo, todo. Y como la idea es suprimir regulaciones a la inversión, cubre cualquier forma de negocio, cualquiera. Inversión es una empresa, inversiones son las acciones, inversiones son los bonos. Ojo, algo mencionaban de la deuda soberana. Con el CAFTA, la deuda soberana del Estado salvadoreño es inversión. Y si es inversión, aplica trato nacional. ¿Qué quiere decir? Ante una crisis financiera terrible, que no es una cosa remota en nuestra realidad, el Estado salvadoreño tiene que atender primero los compromisos con las instituciones financieras internacionales antes que pagar las pensiones, pagar los salarios, etc. Es un instrumento un poco malévolo. Dentro de la inversión está el derecho de propiedad intelectual, están las licencias, están las concesiones. Es un concepto muy amplio. Pero no solo eso, vean abajo el concepto de un inversionista. ¿Quién es un inversionista? Un inversionista es quien intenta, o sea, no ha concretado la inversión, quiere hacerlo, futuro. Quien ha realizado, pasado, o quien está realizando una inversión. Se preguntarán, ¿qué sentido tiene colocar quien intenta hacer una inversión? Ahora se lo voy a explicar. El capítulo de inversión suprime cualquier posibilidad de que nos podamos favorecer de esas ventajas teóricas que tiene la inversión extranjera directa. Los cursos de introducción a la economía básica, ¿verdad? Le decís a los chicos y a las chicas: mira, la inversión extranjera directa puede contribuir al crecimiento de la economía en la medida en que genera divisas que favorecen la balanza comercial y la balanza de pagos, en la medida en que los flujos de capital mejoran la cuenta de capital de la balanza de pagos, en la medida en que generan ingresos tributarios por la vía de los impuestos que pagan, en la medida en que generan empleo de calidad, en la medida en que transfieren tecnología y nos empoderamos del know-how de estas empresas. Bueno, todas esas ventajas teóricas con el CAFTA se acabaron. Hachan, un profesor de Cambridge,
tiene un libro que se llama Pateando la escalera. Y lo que dice Hachán es que la escalera que utilizaron las economías industrializadas, todas, sin excepción, ahora, en este marco, la derriban para que las economías periféricas no puedan utilizar sus mismos mecanismos, que eran mecanismos de protección y de regulación a la inversión extranjera. Solo para que vean una leve muestra, este es el artículo 10,9, no se puede prohibir que un inversionista extranjero actúe como proveedor exclusivo de los bienes que produzca o de los servicios que preste. Es decir, no poder regular prácticas monopólicas, aunque la Constitución diga lo contrario. Y más, ¿verdad? No podés exigirle que transfiera tecnología. ¿Y qué pasa si un gobierno osa prohibir una práctica monopólica? O exigirle que te transfiera el know-how. Ah, está pensado. Aquí viene la figura clave: expropiación indirecta. No directa, indirecta. ¿En qué consiste eso? Se define expropiación indirecta como una afectación para la empresa generada por una política pública, por una acción del gobierno que le genere daños en términos de sus ganancias o en sus expectativas de ganancia. Por eso el concepto de el inversor es quien pretende invertir, cobra sentido. Lo traduzco. Hay muchos casos. En El Salvador tenemos ya 2 casos, 2 empresas mineras de capital canadiense, una que se llama Pacific Rim y la otra que se llama Commerce Group, 2 empresas mineras que han recurrido a instancias de arbitraje internacional que el acuerdo de asociación, el ADA y el CAFTA, reconocen para dirimir controversias en materia de inversión. Y han argumentado en esas instancias, que es el CIADI, ya Jesús lo mencionaba, o en el CNU-DNI, que es una instancia de la UNTA, han argumentado expropiación directa y han demandado a los estados. En el caso de El Salvador hay 2 demandas: Pacific Rim por $303 millones y Commerce Group por $100 millones. 2 demandas. ¿Qué argumentaron? Que una decisión del gobierno de El Salvador les afecta no sus ganancias, sino las ganancias que esperan. Les pongo 2 ejemplos nada más para ir un poco más rapidito. Metal Clad, ya les mencionaba, la empresa estadounidense californiana que instala un basurero con desechos radioactivos, desechos tóxicos en Guadalcázar, demandó al Estado mexicano por expropiación indirecta. ¿Por qué? Porque el gobierno de Guadalcázar cerró el basurero. Entonces, las buenas transnacionales razonan: han cerrado el basurero, entonces yo no podré ganar $90 millones. No es una ganancia, es una expectativa de ganancia. Y demandan por 90 millones al Estado mexicano. Sorpresa, CIADI, que es un centro para dirimir controversias en materia de inversión, que se mueve por intereses corporativos, eso está demostrado, es parte del Grupo Banco Mundial, falla en contra del Estado mexicano. He estudiado 28 casos en América del Norte, y de los 28 casos CIADI ha fallado a favor de las transnacionales, salvo en los casos en que sean transnacionales de México o de Canadá en contra del Estado estadounidense. Es una cosa curiosa. El otro ejemplo es Etil, una empresa estadounidense que produce un químico, que es un tóxico, que se llama MMT. Eso sirve para darle más octanaje al combustible. Entonces resulta de que distribuye MMT en Canadá. El gobierno canadiense analiza el MMT y dice: oye, esto es cancerígeno, no puedes estar comercializando eso, prohíbo el uso del MMT. Entonces dice Etil: me voy a un tribunal, demando al Estado canadiense por expropiación indirecta, y el tribunal dice: bueno, tiene razón Etil, págale a mi muchachito una suma de $201 millones y además que sigan utilizando el MMT. Entonces vean cómo estos mecanismos están probados en su eficiencia como instrumentos al servicio de las corporaciones transnacionales. Esto desde luego que se mira desde Europa.
Y no tener esta ventaja significaría, pues, posicionarte de una manera ventajosa en ese mercado, en ese escenario. Pero no solo es inversión, también es propiedad intelectual. El CAFTA, y en eso el capítulo o el pilar comercial del ADA, esto es ADA, lo recoge literalmente. Propiedad intelectual te obliga a ratificar, El Salvador ya lo ratificó, UPOC 91, y te obliga a ratificar el Tratado de Budapest. Lo explico. UPOC 91 es la Unión para la Protección de los Obtentores Vegetales. ¿Qué permite esto? Patentar especies vegetales, ponerle código de barra a la naturaleza. Ahora es posible, como ya lo ha sido en Brasil, la ayahuasca, una especie vegetal que ancestralmente los pueblos originarios de la Amazonía han utilizado por sus propiedades medicinales, es propiedad de una empresa europea que lo ha patentado. Estás hablando de patentar la vida. La vida. De eso, recursos naturales, bioprospección. Y el Tratado de Budapest es un tratado que permite patentar bancos de microorganismos. Esa riqueza en biodiversidad que hay en Centroamérica, esa cantidad de microorganismos que existen solo en los bosques tropicales lluviosos de Centroamérica, en la selva de Centroamérica, es un elemento apetecido. Bayer, por ejemplo, de Alemania, ahora ya no tendrá que pagarle al Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica una cantidad por estudiar los bancos de microorganismos de Costa Rica. Ahora los podrá patentar. Esta ventaja ya la tenían las empresas estadounidenses. CAFTA y ADA abren la puerta ahora a mejores condiciones quizás las europeas que las de Estados Unidos para este ejercicio. ¿Cómo se llama esto? Se llama biopiratería. Así se llama. Saqueo. Legitimado jurídicamente. Pero además juega un papel relevante los servicios. El agua. La privatización de los recursos naturales. El oro azul. El acuerdo de asociación y el CAFTA facilitan el proceso del agua. Quizás no voy a tener tiempo para profundizar más en esto, pero lo voy a anticipar. El Salvador ha comenzado ya con los proyectos de asocios público-privados. Y en el marco de los asocios público-privados, la ley limita ahora, a través de un artículo, creo que es el 7, la posibilidad de que el agua se incorpore en los proyectos de asociación público-privada. La Universidad de El Salvador, la universidad pública, estaría exhibida, el seguro social y la salud pública. El día que la Asamblea ratificó eso, con los votos de todos los partidos políticos, todos, por unanimidad, ese día se creó una comisión ad hoc. Y esa comisión ad hoc tiene un propósito. ¿Cuál es? Cabildear para suprimir la excepción. ¿Qué necesitas? Mayoría simple. Y la mayoría simple se consigue fácilmente. O sea, el problema de enfrentar un proceso de privatización del agua, que estoy hablando del agua, no solo del servicio de agua potable y saneamiento. Estamos hablando del recurso hídrico en sí mismo. El BID, hace años, el préstamo 1102, planteaba que había que abrir un mercado de derechos de agua comercializables. Es decir, concesionar el uso de agua para fines privados. Tira dinero, paga una concesión. Una concesión por un periodo de 50 años. Con la posibilidad de prorrogarlo una vez. Un siglo controlando una fuente de agua para tu propio uso y lo demás no importa. Ese es el concepto que está detrás de los procesos empujados ahora por el asocio público-privado.
Y la otra cuestión que creo que es relevante, mirando también desde aquí, son las compras gubernamentales. Esa carrera por las licitaciones públicas. Esto tiene todo el sentido del mundo en el marco de los megaproyectos de inversión. Construir una presa, construir un aeropuerto, construir una supercarretera, construir un puerto, es algo importante, o una planta geotérmica, y esto te garantiza, a partir de trato nacional, la posibilidad de desplazar a las empresas nacionales y que te den a ti la licitación. ¿Quiénes controlan las licitaciones? Transnacionales. Eso es así. Y ahora vamos a lo último, que son los megaproyectos de inversión. Este es Centroamérica y esta colita de acá es México, desde la parte de Puebla. Y estos son los proyectos del Plan Puebla-Panamá, también conocidos ahora como Iniciativa Mesoamericana. Aquí vamos con fibra óptica, miren, un proyecto de interconexión de comunicaciones en Centroamérica. Cableado de fibra óptica por Centroamérica, que bien, vamos a poder chatear a alta velocidad, sí, pero para chatear a alta velocidad necesitas primero tener una casa, y después tener electricidad, y después tener un ordenador, y que el ordenador tenga un módem, y tener dinero para pagar el servicio. O sea que seguramente este cableado es para la ubicación de los hoteles, de los campos de golf que se están diseñando en este marco del proyecto del Plan Puebla-Panamá. Además, aquí está, la red de integración vial de este proyecto, casi el 90% del presupuesto es para carreteras, puertos y aeropuertos. Le llamaba la atención sobre este eje, Cutuco-Puerto Cortés, porque es el canal seco, la alternativa al canal de Panamá. Este es la red de transmisión de electricidad. ¿Quién controla esta red? Una empresa que se llama la Empresa Propietaria de la Línea, EPL. ¿Y quién coordina la EPL? Endesa. ¿Quiénes están en esa red? Ya lo van a ver ustedes, está Unión Fenosa, Iberdrola y Endesa por parte de España, más empresas estadounidenses que participan ahí. Y esto, que es importante, miren, ahí va una vez, dos veces, y la última. Corredor biológico mesoamericano. Esa sombra verde es la zona donde están ubicados las mayores riquezas en biodiversidad de la región. Y ahí están los asentamientos de los pueblos indígenas. Y ahí están los asentamientos de los pueblos originarios. Toda la región Cunayala de Panamá, acá en la zona del Darién, algunos asentamientos de pueblos originarios en Costa Rica, toda la población Misquita, Suma y Rama de Nicaragua en la costa del Atlántico, la población garífuna en Honduras y toda la población maya en la zona de Guatemala. Curiosamente ahí, donde están las mayores riquezas de biodiversidad, ahí están los lugares donde se están explorando petróleo en la región, en esta parte de Honduras y Nicaragua y esta parte de Guatemala y de Belice. ¿La idea cuál es? Corredores para la bioprospección. ¿En qué se ampara jurídicamente esto? Capítulo 15 del CAFTA o capítulo 15 del Acuerdo de Asociación, que podés patentar lo que te dé la gana. Ahora bien, acerquémonos a las empresas europeas. Este proyecto del corredor para la transmisión de electricidad e interconexión energética es un proyecto de 1.830 kilómetros, en principio por un monto de 320 millones, 170 millones lo prestará el Buen BID, 70 millones el BID de España y 40 millones el Banco Europeo. Son 280 millones. Faltan 40 para completar los 320. ¿Y de dónde sacan los 40? Del patrimonio de la EPL, del Ejército Popular de Liberación, no, de la empresa propietaria de la línea. La empresa propietaria de la línea pone 40, nosotros ponemos 280, ¿y a quién le pertenece la línea? Pues a la empresa propietaria de la línea. Es una maravilla. ¿Quiénes forman parte de la empresa propietaria de la línea? Para ustedes, AES de Estados Unidos, Coastal Power de Estados Unidos, Constellation de Estados Unidos, Duke Energy de Estados Unidos, Enron de la familia Bush
Iberdrola de España, PPLM de Estados Unidos, Orman de Estados Unidos, Unión Fenosa de España y por ahí está Endesa, que coordina la empresa propietaria de la línea. Nada mejor que esto. También el trazo para el mercado centroamericano de energía incluye construcción de presas y represas. El impacto de construcción de presas y represas, ustedes lo conocen, ¿verdad? Implica desviar el cauce, el río, desplazamiento de las comunidades, pérdida de los ecosistemas, pérdida del patrimonio natural. Esta es la mirada más o menos completa de los puertos principales de la región, desde México, por aquí está Puebla, hasta Panamá. Este es el que llamó la atención, Puerto Cortés en Honduras, La Unión en El Salvador. Y aquí está el corredor seco que les decía, miren, es un trazo de 371 kilómetros entre Puerto de La Unión y Puerto Cortés, pasando por Comayagua, Honduras. Y esto nos va a llevar a acercar un poquito la lente y mostrarles un trocito de mi país. El Salvador es una superficie más chica que Extremadura. Quizás el territorio vasco puede ser sumado, equivalente a... El Salvador son 21.000 kilómetros cuadrados, pequeñín. Y para que vean ahí cómo se concretan estos proyectos. Para eso, introduje ahora recién esta lámina. En el año 2000, está mal puesto, 2002, no 2002, en el año 2002, en la Cumbre de Financiación para el Desarrollo en Monterrey, Nuevo León, hay un elemento interesante. Bush, hijo, anuncia que a partir de ese momento los fondos de la cooperación estadounidense ya no se canalizarían a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo estadounidense, sino que a través de la Corporación Retos del Milenio. Y crea la Corporación Retos del Milenio. Y pone a la cabeza de la Corporación Retos del Milenio a su secretaria de Estado, otra señora, ¿verdad? Condoleezza Rice. Esa señora dirige la Corporación Retos del Milenio, está integrada por un selecto grupo de funcionarios de la administración estadounidense, ¿verdad? El board de directores. El propósito de esa corporación es literalmente ayudar a países pobres, como El Salvador, que gobiernan con justicia, que invierten en lo social y que promueven sobre todo la libertad económica, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí hay un elemento clave, a propósito de la pregunta que plantearon ahora sobre cómo trabajar o dónde trabajar en cooperación. A partir de eso, ciertamente los fondos de la cooperación de Estados Unidos se administran con criterios de seguridad nacional. No hay más. No nos demos a todos los dedo. Para calificar entre los países que son beneficiarios de los fondos de la Corporación Retos del Milenio, requerís cumplir algunos criterios de elegibilidad y desempeño. ¿Quiénes lo aplican? El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Freedom House y la Fundación Heritage. Esas dos últimas son instituciones de una visión muy conservadora, de derecha en Estados Unidos. Entonces, comentarle de que El Salvador es de los países que han sido calificados en esta selección, 4 países en el mundo: Filipinas, Kenia, Ghana y El Salvador. Y ¿cómo calificas? Lo medís en términos de la apertura, la desregulación, la liberalización económica de cada país, y eso es en virtud de tu aplicación, cómo has hecho la tarea en términos de los procesos de ajuste estructural y de estabilización económica. ¿Qué tan neoliberal has sido? Toma tu premio, ¿verdad? Entras en este marco de los fondos para retos del milenio. Pues bueno, esos fondos fueron otorgados en el caso de El Salvador en el primer compacto, así se llama, primer desembolso, unos 400 millones, para trazar una carretera o un conjunto de carreteras en la parte norte del país. Miren qué pequeño es el país, 318 kilómetros, y lo atravesas a lo largo, 318 kilómetros. Aquí está San Salvador, esta es la capital,
De San Salvador puedes estar en 20 minutos en la playa, puedes estar en 20 minutos en los volcanes y puedes estar en 15 minutos en los lagos. Es lindo, pero es propiedad de poca gente. Cuando nacimos ya todo tenía dueño. Entonces, ahí está. Se construye una carretera. Pero para que vean dónde están los criterios de la estrategia de seguridad nacional y todo lo que hemos hablado. Es una red vial de vertebración en toda la región oriental. O sea, no solo es una carretera, es una red de carreteras. Ah, pero te opones al desarrollo, ¿verdad? Te opones al crecimiento, te opones al progreso. Vean esto. El trazo carretero está justamente en el Cucurucho, en la cornisa norte. ¿Lo ven? ¿Qué pasa en la cornisa norte? Toda esta área que está aquí, delimitada por el cursor, es la cuenca alta del río más importante del país. La cuenca alta del río Lema. El agua, 2/3 del agua del país viene de la cuenca alta, donde está este proyecto de trazo carretero. Ahí. Pero no solo eso, es la zona del país donde el nivel de precipitación promedio anual es la más alta, donde más llueve, donde más infiltra el agua. Es la zona del país donde hay mayor número de ríos, de los pocos que no están contaminados, están colocados ahí donde va el trazo carretero. Ese río ya tiene 4 presas. Este megaproyecto implica construir 2 presas más. Estimaciones hidrológicas plantean de que ese río, sin las 2 presas que se pretenden construir, podría tener una vida de 100 años, de un siglo. La crisis, el impacto que tendría perder el río Lempa sería terrible en el país, moriríamos, sin duda. No obstante, la lógica del desarrollo, ¿verdad?, desde esta perspectiva, planteó y ha construido ya esa carretera. ¿Por qué esa carretera ahí? Los expresidentes han dicho es que va a servir para que las comunidades empobrecidas puedan sacar sus productos y exportarlos. Por favor, la agricultura está devastada. O para que la gente saque sus enfermos a los hospitales, ¿verdad?, cuando hay una emergencia. No. El trazo de las carreteras tiene otros criterios. Esos puntos de color lila que ustedes miran ahí son proyectos de turismo. Importantes empresas europeas y estadounidenses están detrás de los proyectos de turismo de montaña, acá, y de los proyectos de turismo en el litoral del país. Les voy a comentar que ahora está justamente la noticia en el periódico, uno de los periódicos del país, que están ahorita cabildeando para cuándo le van a dar el segundo desembolso para un trazo carretero acá abajo, en el litoral, para acompañar esos proyectos de desarrollo turístico. No solo el problema de los manglares, sino todo el problema de los ecosistemas que tenemos. Tenemos una enorme riqueza en el litoral, pero la mirada del desarrollo es una mirada del negocio, no una mirada de respeto a la madre naturaleza. Pero ¿por qué están ahí los trazos carreteros? Aquí viene el punto. Ahí están todos los proyectos mineros, todos. Empresas de Estados Unidos y empresas de Canadá. Y se liga esto con Guatemala. Aquí en Asunción Mita sigue la carretera. Aquí hay una empresa canadiense que está explorando uranio. Aquí hay un proyecto más pegadito a El Salvador, acá. El proyecto de la mina Cerro Blanco, que ahorita estamos luchando para que no se concretice. Ese proyecto generaría un nivel de contaminación terrible en la zona. Pacific Rim operaba aquí, explorando oro. Hay una densidad de oro por metro cuadrado en esa zona impresionante. Mucho oro. Pero el oro, como ustedes saben, no se encuentra en las minas dispuesto en unos mostradores. Ni tampoco los enanitos de la Blancanieves están trabajando con picos y palas para sacar el oro. El oro lo extraen con cianuro. Y el cianuro genera drenaje ácido. Y cuando el cianuro en contacto con el agua se da, genera una contaminación irreversible. Entonces, el tema es más complejo. No solo es que las vías del desarrollo se construyan con cemento, como dice Holcim. El tema es que es nuestra vida. Si pudiéramos crear otro río, qué maravilla. Hagamos la cabuda, ¿verdad? Rompamos la alcancía y hay que hacerlo. Eso no es posible. Entonces el tema está ahí justamente.
Y además, esa carretera, ya la vieron ustedes, intersecta con el corredor seco, del cual hemos hablado. Entonces, ¿es el instrumento para qué? Para la extracción de los recursos mineros y su envío a los mercados. Más claro en El Salvador, imposible. Y bueno, esto, hay una planta, oigan esto, parecería que no hay cambio climático, no hay problemas en el mundo. Está pensado una planta que va a generar electricidad para ese puerto, electricidad a base de quemar, ¿qué? Carbón. Carbón. ¿Eh? Pero vamos a poner carbón blanco para que no contamine, dicen esto. Obama visita El Salvador, y cuando visita El Salvador suscribe el Asocio para el Crecimiento, que es el marco para este proyecto de asocios públicos privados. Vamos a ver, tanto para El Salvador como para Filipinas, como para Ghana, como para Kenia, hay un planteamiento. ¿Cuál es el planteamiento? El planteamiento es que se crea un pacto para el crecimiento. El tema es crecimiento. Y la economía salvadoreña no crece. Ya vieron ustedes ese problema que tenemos de crecimiento económico. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Se hace un análisis de las restricciones que tiene cada país para crecer. Y se forma una comisión mixta entre expertos estadounidenses y salvadoreños. Y después de un sesudo análisis, ese documento llega a dos conclusiones. El Salvador no crece por la inseguridad y el crimen. Primera conclusión brillante. Y la segunda conclusión brillante es que El Salvador no crece porque ha habido una reducción en la importancia, una pérdida de importancia o de relevancia de los productos que exportamos, porque son menos productivos. Falta de productividad de los bienes transables y la otra, inseguridad. De ese diagnóstico se derivan las recomendaciones. Y esas recomendaciones son compromisos del gobierno que asume en términos de proyectos de reforma legal o medidas de política económica para solventar las restricciones del crecimiento. Miren cuáles son las medidas. La primera restricción de crimen e inseguridad, ¿cómo se logra? Fortaleciendo la institucionalidad y previniendo el crimen y la violencia. En lo concreto, militarización. ¿Les suena? Militarización dentro de la estrategia. Igual. Y la otra, ¿cómo elevas la productividad de los bienes transables? Allí están marcados. Tenés que mejorar el ambiente institucional, proponer reformas. El gobierno ha propuesto, bueno, ya se aprobaron reformas a la ley de zonas francas, que implica mayores incentivos fiscales de los que ya tenían las empresas maquiladoras. Reforma a la ley de servicios internacionales, que implica maquila de servicios con ventajas fiscales que son increíbles. 12 años sin pagar impuestos sobre los dividendos que generan. No paga renta, no paga IVA, no paga tasas. Incentivos fiscales plenos. ¿Y cuál es la ventaja? Mis alumnos de la universidad o alumnas trabajan en un call center, atienden servicio al cliente de Dell, por ejemplo, desde El Salvador para el mundo, en una segunda lengua, en inglés, y reciben un salario de 18, 19 dólares al día, cuando esa actividad en Estados Unidos tendrían que pagar 34, 35 dólares la hora. La hora. Es una maravilla porque atrae a la inversión extranjera. Cualquiera diría, bueno, entonces, ¿qué querés? ¿Preferís eso a no tener empleo? Pues claro, poco y malo es mejor que nada. Ante la falta de una política nacional de empleo, bueno, y la gente se apaga. Entonces hay que crear un ambiente institucional, reformas jurídicas. Tercera reforma importante fue la ley de asocio público-privado. Y esa ley de asocio público-privado era parte de los requisitos que establecía Estados Unidos a partir de la firma del asocio para el crecimiento. Y luego hay que atraer la inversión extranjera directa. Exactamente en la misma línea que les he cantado antes, del CAFTA y de la estrategia de Estados Unidos. ¿Qué se incluye en esto? Bueno, todo lo que no está privatizado. Carreteras, transporte público, energía, servicio alumbrado público, hospitales, agua potable y saneamiento, el agua misma, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos, centros penitenciarios.
No sé qué les parece esa idea. Centros penitenciarios, edificios públicos, desechos sólidos, estadios, captación de remesas. O sea, es naturalmente un instrumento, lo último, el nuevo rostro, la última careta que le hemos visto al neoliberalismo, ¿verdad?, para consolidar un esquema que está demostrado en el mundo y también en El Salvador, más nítidamente quizá, su agotamiento, su fracaso. Yo creo que las alternativas existen, pero lo voy a decir así fuertemente, existen desde fuera del sistema, ¿verdad? Y no se trata, creo yo, de reformas al capitalismo, profundizar en políticas asistencialistas, en los programas de transferencias monetarias condicionadas, que son los programas que se utilizan en mi país para aliviar o aminorar los impactos negativos que tiene el sistema económico sobre la gente. Creo que tiene que ver con transformaciones más hondas. En el caso nuestro, no se requiere con desprivatizar todo, no se reduce a desprivatizar todo. No les he contado, El Salvador tiene una economía dolarizada desde el año 2000, no tenemos una moneda propia, la moneda de El Salvador es el dólar. El Banco Central de El Salvador no está en San Salvador, está en Washington, en la Reserva Federal. Es una cosa inaudita, ¿verdad? Una economía sin política monetaria, sin Banco Central. Es así nuestro caso. O sea, construir las alternativas no solo implica dedolarizar, que hay que hacerlo, no solo implica derogar el TLC, primero Dios que la sala constitucional diga que tenemos razón y se arme una buena por ahí. No se trata de que definan que el ADA es inconstitucional, que estamos preparando una demanda de inconstitucionalidad contra el ADA, o renunciar a la jurisdicción del CIADI. Eso hay que hacerlo, pero la construcción de las alternativas es más profunda. Requiere, esto me gusta, lo voy a decir así literalmente, es un proceso complicado en el que al principio vamos a tener algunas taras seguramente, pero se trata de caminar, aprender a caminar sin los pies del capitalismo, ¿verdad? Vos te lo planteas a nivel global, a nivel macro, y decís, caramba, ¿y esto cómo se hace? Y ahí tenemos el primer obstáculo. Creo de que la construcción de las alternativas se hace de a poquito, es plural, se llega a eso por muchos caminos, con diferentes actores y actrices, un proceso que debe ser participativo e inclusivo, revolucionario, y desde la base. Creo que es importante esto, construir la visión colectiva, la visión del país que queremos, ¿verdad? Ese es el punto, creo, central. Cuando la compañera preguntaba, y yo como economista, ¿qué onda con esto de la cooperación? Yo creo que los economistas tenemos una deuda terrible, ¿verdad? Bueno, nadie es perfecto, ¿verdad? Pero tenemos una deuda terrible, y es que necesitamos avanzar en la construcción de un concepto de economía distinto. Ya decía Jesús, una economía solidaria, una economía austera en el consumo de bienes materiales, y aquí está el punto central. La naturaleza es el elemento fundamental de la nueva economía. Y cuando Jesús escribía aquí sobre desarrollo humano, sostenible, equitativo, yo estaba a punto de decirle, pero no quería restar tiempo, ¿verdad?, de que hay un debate en el sur, un debate interesante, de un paradigma no capitalista que está en discusión, que es todo el tema del buen vivir. Es repensar la economía, una economía para la vida, una economía en donde seamos felices, una economía no para acumular, sino para mantener la alegría, ¿verdad?, para ser persona, ¿verdad? Pero eso pasa por, en primer lugar, dejar de hablar de recursos naturales y dejar de ver a la naturaleza como un factor de producción. Algo maravilloso que tiene que ver con la Constitución del Ecuador, y hay que decirlo, la Constitución del Ecuador es una belleza, es un ejemplo de constitución, reconoce derechos a nuestra madre naturaleza. Aunque la Constitución del Ecuador, la discusión paradigmática del buen vivir y las políticas concretas que se aplican distan mucho entre sí, ¿verdad? Porque está bien jodido decir, yo lo que voy a hacer es desarrollar un proyecto neoextractivista
aprovechar los recursos naturales que tengo, ¿verdad? Así como factor de producción, seguir produciendo derivados de petróleo, y ahí genero ingresos, y esos ingresos los voy a utilizar para desarrollar programas sociales. Y estos programas sociales están en la línea del buen vivir. El buen vivir es incompatible con los proyectos extractivistas o neoextractivistas. Pero bueno, es un tema muy complejo, pero que la naturaleza debe jugar un papel relevante en el esquema de sociedad. Es un esfuerzo creativo, hay que desmontar el pensamiento único y tender a una economía para la vida, para la felicidad. Hay que reformular la economía, devolverle el elemento central que debe tener en esta el trabajo y la naturaleza, y no tanto el capital. Y bueno, quizás aquí hay algunos de los principios que deberíamos de recuperar. Los chicos y las chicas en las universidades, yo lo vivo bastante seguido en mi país y fuera de mi país, es una formación y una concepción para ser competitivo, para entrar en una disputa y salir mejor, de la mejor forma librado. Conceptos como solidaridad, conceptos como cooperación, reciprocidad, complementariedad, los hemos ido perdiendo. Entonces yo no quiero gastar más tiempo en esto, pero quiero decirles de que estoy en la línea de lo que planteaba Jesús. Creo que necesitamos construir poder. Ese es el punto, construcción de poder. No es posible, creo yo, disputar espacios si no tenés un poder construido, y ese poder se construye, creo yo, a través de procesos de economía solidaria, de economía cooperativa, de economía del cuidado, ¿verdad? Y plantear, ¿verdad?, de que hay experiencias exitosas, adiós. Hay experiencias exitosas en los territorios, conozco yo, si quieren, en las preguntas podemos sacarlas, ¿verdad? Creo de que la clave es la organización ciudadana, y la construcción de alternativas se hace desde abajo, desde adentro y a la izquierda.